Dios les bendiga. Me encuentro en la zona sur del país. Estoy en la localidad, en la ciudad de Valdivia, en el hogar de nuestro hermano José, junto a su esposa, su familia. Como ustedes saben, he iniciado una gira en algunas zonas del país, puesto que, si Dios quiere, vamos a tener prontamente en la ciudad de Licanray un evento que es para conmemorar los 50 años del ministerio del pastor Hernán, la pastora Cecilia. Aún quedan personas entre nosotros que viven, por la gracia del Señor, que ya tienen sus años, pero comenzaron siendo jóvenes en distintas zonas donde el obispo Hernán, la pastora Cecilia, abrieron obras. Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Victoria, Cabrero, tantas zonas del sur, campos, lugares. Y esta invitación que hemos estado haciendo por redes sociales para estar en ese evento es eh, con la intención de que aquellos que aún viven puedan participar de manera presencial. Otros no van a poder por razones de enfermedad o distancia. Y este video es un video con este propósito conmemorativo, 50 años de ministerio ininterrumpido del pastor Hernán. Y me encuentro junto a mi hermano José, uno de los próceres del inicio de la obra aquí en Valdivia. En este hogar precisamente se inició la obra, allá por los inicios del año 83, 84, década de los años 80, ya hace más de 40 años, sacando bien la cuenta. Y voy a dejar a mi hermano que les dé un saludo, a su esposa, y luego un par de preguntas, que nos cuente lo que está en su corazón de esos años. Ahora mi hermano ya tiene casi la misma edad del pastor, 72 años, pero en esos años, hartos años atrás, ambos tenían 30 años, eran unos mancebos, saltaban como becerros en la manada. Éramos niños. Ahora no saltan físicamente, pero en el alma sí. Sigue ese vigor, esa fuerza, y yo le agradezco a ellos que me hayan abierto las puertas de su hogar para recibirme. Y él es mi hermano José, su esposa. Él les va a saludar y luego les voy a hacer algunas preguntas, hermano José. Primeramente los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contento de poder, cierto, estar junto a nuestro obispo, nuestro pastor Abacú, para mandarle un cariñoso saludo a nuestro pastor Hernán, a nuestra pastora Cecilia. Siempre los recordamos con cariño, amor, porque ellos fueron el comienzo, cierto, de la iglesia de Dios la Procesión en Valdivia. Y ellos fueron, cierto, el primer pastor que tuvimos en este lugar, y aprendimos muchas cosas hermosas, muchísimas, muchas cosas que contar. Faltaría tiempo para contar todo lo que pasamos con el pastor Hernán, junto a nuestra pastora Cecilia, a Loida, que era una guaguita recién nacida, llegaba a Valdivia, pero días hermosos, y mientras el pastor estuvo pastoreando aquí en Valdivia, fueron maravillosos años, una comunión tremenda, una armonía tremenda con nuestro pastor. Hasta los días de hoy siempre está en nuestro corazón nuestro pastor Hernán, porque fue una pieza fundamental para nosotros y para la iglesia aquí en Valdivia. Amén. Hermanita, unas palabras. Una palabra a la pastorita y al pastor. Amén. Les saludo en el dulce nombre del Señor. Saluda a Ana María Telles. Saludando a nuestro pastor en Toledo y nuestra hermana Cecilia Pérez. ¿Pérez la venía? Pérez. Les saludo, ¿cierto?, en el amor del Señor. Linda experiencia cuando ellos nos pastorearon. Era un hombre ungido del Señor. Realmente mis recuerdos de ellos son de que fueron buenos ministros, buenas enseñanzas. Nunca me olvido de ellos cuando realmente nosotros como familia a veces nos acordamos, lindas experiencias con ellos. El pastor Hernán fue un ministro lleno de la gracia del Señor, lleno del Espíritu Santo, y eso a mí me toca el alma cuando realmente nos acordamos de ello. Y por eso agradezco a Dios, porque sé que Él cumple 50 años en ministerio, y con la ayuda del Señor, el Señor le dará la fortaleza, la fuerza, que Él pueda seguir ministrando mientras el Señor tenga con vida y salud, junto a nuestra hermana Ceci, y puedan ellos, ¿cierto?, unidos,
seguir en victoria tras victoria para que realmente almas sean salvas para la gloria del Señor. Esos son mis saludos y muchas gracias y que Dios le bendiga ricamente a los dos de ellos. Amén. Gracias, mi hermanita Ana. Hermano José, no le voy a preguntar exactamente fechas, pero sí más o menos el periodo en el cual el pastor llegó aquí a Valdivia y a su casa, porque aquí comenzó la obra. Cuénteme, para que los hermanos sepan, y el propósito de esto es lo siguiente, porque hoy día hay muchas generaciones nuevas que han venido a los caminos del Señor y muchas veces lo ven a usted mismo. Dirán, hola hermano José, un hombre adulto de pelo blanco, pero no ven que detrás hay una historia que comenzó siendo usted joven, y esa historia también fue dirigida bajo el ministerio de un pastor. Esto es para que la gente joven, los nuevos que están en las iglesias, en distintas iglesias que se congregan, que conocen la historia del pastor Hernán y de la pastora Cecilia, comprendan de que hay una trayectoria, ¿ya? Hay una trayectoria, hay una historia de ministerio, y ese ministerio ha dejado frutos que han perseverado hasta hoy en los caminos del Señor. Pero los inicios en muchas iglesias fueron difíciles, porque las circunstancias eran distintas en ese tiempo en el país, la economía y todo era distinto. ¿Cómo llegó la palabra del Señor? ¿Cómo llegó el ministerio del pastor Hernán a su casa? Cuéntame. Fue entre el periodo año 83-84, Ya. en esa convención de ese año, Sí. el pastor Hernán Toledo fue derivado al lugar de Valdivia, pastorear Valdivia, pero se sabía que en Valdivia no había iglesia, No había templo. no había templo, no había nada. La historia comienza en un viaje que hice a Santiago con mi esposa, con mi hijo, con mi hermana Yaque, y llegamos a la iglesia en ese tiempo, a la iglesia de Nogales. Llegamos justo a una campaña que estaban llegando recién el subvisor Saucedo a hacerse cargo de la iglesia a nivel nacional, como subvisor nacional. Sí. Y tuvimos una conversación en ese tiempo con el pastor Bernardino Curiñanco, que pastoreaba Nogales, Sí. y él lo conversó y nosotros le dijimos que lo preguntó de dónde éramos, que éramos de Valdivia, y en ese tiempo nosotros estábamos recién comenzando, caminando en los caminos del Señor en otra iglesia, pero se comunicó con nosotros y quedamos de acuerdo que ellos querían venir a conversar a Valdivia, se vino a conversar a Valdivia, y entonces en la convención, cuando llegó ese año, el pastor Hernán Toledo fue mandado a Valdivia. Cortito, dice. Claro, lo hicieron rápido, como dice, aprovechando el momento, y llegaron a Valdivia, ¿cierto? En ese tiempo, como le digo, no hay nada aquí en Valdivia, y llegó el pastor Hernán, también parece que estaba con el tiempo malo, con un camioncito afuera, con sus cosas, tuvimos que recibirlo, nuestra casa era pequeña, pero el amor era grande. Lo recibimos con los brazos abiertos, a nuestro pastor Hernán, nuestra pastora Cecilia, y más a Loida, que era recién una pequeñita guaguita Loida, y estuvimos, ¿cierto?, compartiendo momentos con los pastores que vinieron a dejarlo, y ya cuando se fueron tuvimos que empezar a batallar tranquilos solos, pero gracias a Dios todo fue el Señor. Todo fue el Señor, porque pudimos del primer momento tener una comunión, ¿cierto?, maravillosa con nuestro pastor Hernán, nuestra pastora Cecilia, y quererlo, ¿cierto? Nosotros éramos una familia grande aquí en el hogar, y como no había templo, aquí empezamos la lucha. En este hogar donde estamos dando esta entrevista, esta misma pieza, este mismo comedor, fue que se abrió, ¿cierto?, con el pastor Hernán, lo que hicimos del primer momento, y por él, ¿cierto?, sacamos comedor, sacamos living, sacamos todo para afuera, a hacer el templo aquí adentro para que almas lleguen al arrepentimiento, ¿cierto?, a conocer la palabra del Señor. Y sí que el pastor Hernán está contento. ¿Y a dónde dejó los muebles?
todo es prestado afuera, todo. Lo prestó a otro vecino. Todos, yo creo que hasta el día de hoy, porque nunca más volvieron, ¿cierto? Pero todo lo hicimos por amor a Dios y por amor a nuestro siervo, que con el sacrificio de su pequeña, ¿cierto?, en brazo, de venir a Santiago a Valdivia, todo lo que conocen Valdivia es una ciudad lluviosa, una ciudad de frío, y ellos que en el norte no llueve casi nunca, pero tuvieron que sufrirla aquí. Pero junto a nuestros pastores sufrimos, predicamos la palabra, recorrimos calles, cartones las calles, íbamos a poblaciones predicando el mensaje, hasta que Dios empezó a bendecir la iglesia. Fue maravilloso en esos momentos, maravilloso, como Dios empezó a bendecirlo en grandes maneras. ¿Usted lo acompañó a alguna zona aparte de Valdivia, por ejemplo, los campos o en otros lugares? Sí, a Loncovichío, anduvimos en Osorno, en Trinidad, Ya. fuimos a bautismo, con temporales de agua, todos mojados, ¿cierto? Con mi esposa, con mi hijo en ese tiempo, de 8 años más o menos, pero ahí andábamos con el pastor y nuestra hermana Cecilia, predicando el mensaje y bautizando gente y haciendo campaña, vigilia de noche, a donde hay lugares como ser los Covichíos, era, ¿cierto?, como una catatumba nomás, pura tierra, y ver, ¿cierto?, hermanos, ¿cierto?, como indígenas, ¿cierto?, pero con el amor de Dios, de poder hablar del Evangelio, predicar el Evangelio, y lo más grande cuando pudimos llegar a la noche a la vigilia, cuando entramos al templo, no hay decir que era de cerámica, de madera, pura tierra, y como está el temporal lluvia, puro barro. Y lo acordamos clarito, siempre hablamos de esto, que cuando el que estaba coordinando dijo, vamos a ir a la primera oración para empezar nuestra vigilia, y todos vamos a doblar nuestras rodillas, y todos quedamos, como vamos a dar la rodilla, y está todo el barro aquí, pues. Y tuvimos que hacerlo, pues, porque era una vigilia y íbamos a adorar a Dios, y contento porque yo doy gracias a Dios con todo mi corazón. Caminé harto con nuestro pastor Hernán, como le decía anteriormente, en Valdivia, de punta a punta al día, caminando, ¿cierto?, a pie. En esos tiempos no estaba buena la situación, no había para locomoción, no había para colectivo, pero teníamos 2 buenas piernas porque éramos jóvenes todavía, para poder caminar los caminos del Señor. Golpeamos hartas puertas, muchas puertas se golpeó. Tocamos puerta por puerta, puerta por puerta. Y Dios respondió y empezó a responder y empezó a llegar la gente. Nos dimos cuenta cuando este lugar ya estaba haciéndose chico. Y gracias al Señor. ¿Cuánto tiempo vivió el pastor acá con usted? Como 3, 4 años. 3, 4 años más o menos. Pero yo, para mí, mi esposa y mi familia, que hoy día, con la final de mi madre, mi padrastro, que lo que hicieron tanto, partieron con el Señor, lo que hicimos mucho. Lo apoyamos mucho a nuestro pastor, lo quisimos mucho, y siempre el cuidado, ¿cierto?, que a nuestro pastor no le falte nada, y al fin y al cabo entramos a ser como una familia más. Compartíamos todo, había noches que nos seguía, los otros íbamos allá, nos lo veníamos, quedamos porque fuimos como una familia. Él nos enseñó eso, ser unidos, ser una familia, y como familia, ¿qué? El amor que Dios puso en nuestras vidas. Ese amor se lo entregamos completo a nuestro pastor Hernán, como él también se entregó completo a nuestra familia, a nuestra vida. Así que nosotros siempre lo llevamos en el corazón y siempre está en nuestro recuerdo, porque fueron nuestros primeros pasos, nuestra primera enseñanza para poder seguir hasta los días de hoy, seguir cambiando los caminos del Señor. Si no, a lo mejor no habíamos tenido esta enseñanza, a lo mejor habíamos quedado en el camino. Pero como tuvimos buena enseñanza de nuestro pastor Hernán, hoy día seguimos con nuestra esposa y nuestra familia en los caminos del Señor. Lo que dice mi hermano José es la verdad. El obispo Hernán, el pastor, predicó y practicó con el rigor. Amén. Y eso de lo que hoy día se ve, que la gente busca mucho la comodidad y todo eso, en ese tiempo eso no existía. Amén. Y producto de esa senda, como usted dijo, aprendió la disciplina, el rigor. Hoy día nadie bautizaría en invierno con lluvia y con frío. Todos quieren bautizarse en piscinas temperadas y un picnic. Cuénteme cómo fue su bautismo. No, el bautismo, estábamos como poco tiempo, pasando como 3, 4 meses que llegó el pastor Hernán, y en un culto dijo, siento de bautizar. Y usted sabe que en junio y julio y agosto son los tiempos más difíciles de Valdivia porque es pleno invierno.
Y de repente dijo ya, el 2 de junio, día domingo, bautismo. Y todos quedamos, bautismo, y está lloviendo, y porque es tiempo de lluvia. Y frío. Y frío, así que habíamos 17 miembros ya. En ese pequeño ya éramos 17 que estábamos congregados aquí dentro de la iglesia haciendo nuestros cultos. Así que llegó el día domingo 2 de junio, los fuimos a Coyico. Y justo como Dios, bueno, ese poco tiempo de los bautismos, fue bueno el tiempo. Paró el agua. Paró el agua y los fuimos a los bautismos. Así que 17 miembros los fuimos a los bautismos al lugar de la playa Coyico. Y gracias a Dios, mucha gente que no era conocedora del Señor, mirando ciertos los cánticos, mirando cómo los bautizamos los 17 miembros en Coyico, en pleno invierno. Y después llegamos al culto. ¿Se resfrió alguien? Nadie, porque era la voluntad de Dios. Sí. Y llegamos al culto acá a las 7 y hermosísimo culto. Mire que la presencia de Dios en este lugar tan chiquitito se sentía tanto que la gente llegaba afuera. Y aquí cerca de nuestro hogar, para los que no conocen este lugar de Inefares, está el retén. Y venían carabineros a cuidar porque la gente no hacía daño, pero la gente no venía a hacer daño, sino que la gente venía, cómo se alababa al Señor, cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en este lugar, a donde los niños lloraban, los niños gritaban, hacían todo porque tomaban por el Señor. Y después al otro día lunes, en la mañana, el pastor Hernán dijo, voy a llamar al supervisor Saucedo para explicarle que hice bautismo, y ese mismo día domingo en la tarde hizo miembro y constituyó iglesia. Y le voy a contar la buena nueva. Y le empezó a contar y el supervisor dijo, ¿cómo bautizarte y constituir iglesia si no hay iglesia? Pues nada, le dijo. Pero ya está hecho, le dijo. Y empezó la iglesia, ¿cierto? Iglesia en ese tiempo se constituyó la iglesia y empezamos a trabajar por Cristo y su iglesia. Y Dios lo empezó a bendecir, pero por eso le digo que son muy lindos recuerdos del pastor Hernando. Como le digo, un hombre esforzado en las manos de Dios, llegó a los momentos difíciles, lo que nosotros siempre conversamos con mi esposa y mi familia, que nos decía tremendas cosas. Poco diezmo, poca primicia, pero de las pocas primicias, él a veces esperaba quedar sin nada, pero repartir esas pocas primicias a los hermanos que tenían necesidades. Ese era un tremendo corazón que tenía él, ¿cierto? De entregar lo que poco que le iba, es entregárselo a los miembros que tenían más necesidad mejor que él, y él lo miraba a ese punto. Y eso, por eso la gente lo fue queriendo, y yo creo que los hermanos que están con vida, con salud hasta los días de hoy lo recuerdan bien. Son importantes los testimonios, importante escucharlos de las personas que fueron los protagonistas. Y parte de esto es lo que vamos a vivir en el evento que vamos a realizar ahora en julio, en el evento de la ceremonia de los 50 años del aniversario del pastor Hernán Toledo y su esposa. Yo agradezco al hermano, a su esposa, a la familia por recibirme. Delante compartimos algo y ha sido una bendición compartir con ellos. Ya sigo mi viaje a Puerto Montt, a Lerce y a otros lugares más. Sí, no, si me van allá, igual va a hablar. Sí. Era un bebé de esos años, pero la pastora Cecilia se recuerda del aporte de ella de la juventud. Era la juventud de la iglesia, o sea, los inspiradores más que la juventud, porque los jóvenes eran ustedes. ¿Sí? Yo tengo una foto donde usted sale con la chaquetita juvenil, como pasan los años con José. Pero ella era de los inspiradores. Sí, la hermana Jackie. Póngase ahí detrás nomás si la cámara va a pasar. Dime la última. Sí, dígale nomás mientras ella se acomode. Cuando escuche esta grabación, nuestro pastor Hernán, nuestra hermana Cecilia, le digo a nuestro pastor Hernán que las puertas siguen abiertas. Y cuando Dios, si le da el tiempo venir a Valdivia, las puertas siguen abiertas y lo voy a esperarlo, no se olvide, lo voy a esperarlo con un buen curel, con una buena tierra y una asadera de postre de sémula. Así que, ¿usted sabe por qué? Él va a decir que siente el llamado nuevamente, va a decir acá. Así que lo vamos a esperar aquí con los brazos abiertos. Mi hermana Jackie, en esos años tenía como 10,
14 años. 14 años. Era la parte de los jóvenes, adolescentes de la iglesia. Igual Sí. tiene recuerdos, se recuerda, mi hermana Jacqueline, de esos tiempos. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de ese época que usted era adolescente? Sí, bueno, que el Señor les bendiga. Un saludo a nuestro pastor Hernán Toledo junto a mi hermana Chechita, como le dice él. Bueno, es una historia, son parte de la historia de nuestra familia. Recuerdo cuando nuestro pastor llegó, él era flaquito cuando llegó acá a Valdivia junto a nuestra hermana Cecilia, Loida. A Loida yo era guagüera en esos tiempos y yo me lo pasaba con Loida en brazos. Y bueno, fueron tiempos hermosos cuando recién llegó a la iglesia acá y ellos fueron nuestros pastores. Son lindos recuerdos, doy gracias a Dios de poder estar con Habacuc, ya que hijo de nuestro pastor, así que fueron momentos hermosos que vivimos. Y claro, yo era en esos tiempos, tenía como 14 años, era de los espigadores, éramos 3 amigas, Maribel, Marisol, que éramos las espigadores de las clases de los espigadores. Así que así empezamos, después empezaron a llegar más niños. Me recuerdo que salíamos a predicar todos uniformados, los ¿Con lluvia o sin uniformes lluvia? con todo, dependiendo el tiempo, igual No había salíamos. excusa. No había excusa Sí. en esos años para nada. Se salía. Y Sí. salíamos todo uniformado y era bonito porque la gente salía por la novedad, porque todos con su uniforme, por los jóvenes, los pigadores, las damas en esos años con su cuellito azul. Así que fueron momentos hermosos. Así que mucha felicidad a nuestro pastor Hernán por este nuevo año que cumplen 50 años ya de ministerio. Qué hermoso. Así que así como han sido bendición para nosotros, también sé que han sido para muchas personas más. Así que el Señor les bendiga. Les recordamos siempre cuando nos reunimos con Ramón y otros hermanos, con Germán, los recordamos de los inicios que tuvimos aquí en la iglesia. Recuerdo igual cuando no teníamos púlpito. Hermano Germán hizo un púlpito de cajones de manzana, lo tapábamos y ese era el púlpito. Así que son lindos recuerdos con ustedes, les queremos mucho y ojalá algún día nos podamos volver a ver. Que el Señor les bendiga, reciban cariñosos saludos tanto de mi persona como de mi familia. Que el Señor les bendiga. Mi hermana Jacqueline, gracias por sus palabras y todos los que van a ver este video en la página oficial de la iglesia, los que son parte del ministerio y los que son de la iglesia de Dios, de profecía y gente que está en otro ministerio ahora perseverando en la fe, todo ello fueron parte de un semillero. Y lo importante, como decía mi hermano José, es que muchos producto de esta enseñanza y esta instrucción y este ejemplo han permanecido. Hay otros que no, como conversaba con mi hermana recién, hay que orar por ellos. No para que vuelvan a la iglesia o a un lugar específico, sino que vuelvan a la presencia del Señor, que vuelvan a ese renuevo, a esa pasión. Como decía ella, no había en ese tiempo excusa. Los pastores dirigían a su rebaño por cerros, por prados y collados, y el rebaño era pastoreado. Hoy día sí es difícil, se ha levantado una nueva camada de líderes que muchos de ellos ponemos en duda su llamado. Pero el verdadero hombre de Dios deja una huella, un ejemplo, y debemos orar para que Dios levante hombres fieles que a través del tiempo perdure ese llamado. Y ustedes son el fruto de eso. Ustedes son el fruto de eso. Así es que hasta acá digamos con esta entrevista, ya sigo mi rumbo a Payaco, luego mañana estoy en Alerce, voy a estar visitando a alguien que también fue parte fundamental de la obra ya en Puerto Montt, luego en Osorno y luego ya sigo por otras partes, con la bendición de Dios de que me han abierto las puertas de sus hogares, personas que forman parte de la historia. Y a mucha gente eso no le gusta, a veces la gente dice, ¿por qué va a hablar de esto? Porque la historia no solamente son recuerdos, sino es el testimonio
son los fundamentos que hay. Y la Biblia dice que hay que dar honra al que merece Al honra. que se Amén. merece. Y yo también reconozco en ustedes ese reconocimiento. Y sé que Dios va a bendecir. Sí. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra. Amén. Y ustedes han logrado permanecer en distintas instancias en los caminos del Señor y ese ejemplo inspira también a otras personas. Dios les bendiga.